Estancamiento y tendencias negativas. En el año 1965, bueno, en este año aparecen cambios en la economía soviética como consecuencia de una desaceleración en el avance de la productividad. En años anteriores, 1962, 63, 64, no así tanto del crecimiento económico, que la economía seguía creciendo a una buena velocidad. Para el video hablé un poco con el profe Astarita, un grande, el profe siempre da una mano a todo el mundo. Bueno, él me decía que un problema central para la burocracia soviética era la resistencia, de hecho, que oponía la clase obrera a los aumentos de productividad. Y ya que no era posible, como en la época stalinista, decir al trabajador algo como o trabajas con X productividad o te mando preso, vas para Siberia, sino que lo que se empezó a intentar es subir los salarios como un aliciente para así mejorar la productividad. Y esto, bueno, para mí es curioso, al menos en mi experiencia de hacer esta clase de videos, por ejemplo, para hacer el video de agricultura, también el de planificación, que tuve que indagar en la web, o sea, buscar fuentes, por ejemplo, de los planes quinquenales. eh, y por ejemplo, al entrar en Wikipedia, a veces, no es la mejor fuente del mundo, ¿no? Pero a veces te da una mano y tampoco es eh, la cagada que alguna gente dice que es. Entonces, no sé, entro y octavo plan quinquenal y dice algo como, en el octavo plan quinquenal se puso el foco en mejorar la calidad de vida de la población, subir los salarios, aumentar la producción de bienes de consumo, si uno se fija abajo en las fuentes, eh, a veces pasa que lo lleva a una página que no es una página procomunista ni tampoco una página que tenga la historia oficial soviética, sino que a veces son páginas que contienen las declaraciones de la prensa de los soviéticos, o sea, lo que los soviéticos decían sobre sí mismos. Por ejemplo, no sé, esto del octavo plan quinquenal no es una mentira, o sea, en ese plan se intentó mejorar la calidad de la vida de la población y todo esto, pero eso no deja ver cuál es la motivación detrás de estos cambios, sino que hay una especie de insinuación implícita de decir, a los dirigentes soviéticos nos preocupamos por el pueblo, nos interesa cómo vive la gente común y incluso diría, aunque ya esto es no lo tengo tan claro, una especie de consideración implícita de se murió Stalin, ese tipo malo que apostaba a toda la industria pesada, y nosotros somos distintos, somos buenos, le damos más peso a la calidad de vida de la población, a cómo vive la gente común. ¿Dónde estaba? Sobre estos cambios, una de las opciones era implementar sistemas muy novedosos basados en la computación, pero esto era muy costoso y estas propuestas tenían un horizonte poco claro. Lean algo de Shock si quieren profundizar sobre esto. Él tiene un montón escrito sobre estos temas. Eh, entonces por 1965, en vez de elegir esa opción,
se opta por aumentar un poco la autonomía de las empresas. Ya las empresas no van a tener tantos límites a la hora de contratar o despedir. Van a poder tener algún poder sobre el pago de los salarios, entendido como salarios, bonos y primas por aumento por la producción, ¿no? Además de que la ganancia va a empezar a ser un parámetro de peso en la planificación. Estos cambios no van a afectar a todas las empresas del país, pero sí a bastantes empresas y sobre todo empresas en la industria ligera. La posibilidad que se les dio a las empresas de gestionar en alguna medida de los salarios, lo que generó es una tendencia alcista de los mismos, lo cual parecería ser positivo si no fuera por el pequeño detalle de que había una economía planificada, donde los ingresos y los bienes de consumo se presuponen en el plan en equilibrio, y donde no es fácil aumentar la producción para igualar a una nueva demanda. En este contexto aparece la inflación oculta, básicamente los nuevos salarios que cobraban los obreros no se lo podían gastar en bienes de consumo y bueno, menos que menos todavía huir hacia activos como divisa extranjera, oro, etcétera. Entonces, de a poco, aunque ya para 1980 es un problema grave, la plata no se podía gastar y se empezó a acumular en el banco. Bueno, lo vamos a ver en el próximo gráfico un poco eso, cuando cambiemos de placa. Entonces ya, aunque quisieras, no te podías gastar el sueldo que cobrabas. Y como los precios no subían, o sea, inflación cero, y el sueldo sí, básicamente podías ir a una tienda y comprar mucho, lo cual devino en escasez. ¿Dónde me quedé? Así. Sobre todo en lo que era comida, debido a que tenían un subsidio sistemático del Estado. Básicamente los precios de la comida no subían nunca y incluso se vendían por debajo del costo de producción muchas veces. Bueno, en el video de agricultura hablo un poco sobre esto. Bueno, esto último, o sea, esto de la escasez y todo eso, empieza a mediados de los 70 y va a continuar en los años 80, y es un poco lo que se puede ver en algunos documentales de inspiración liberal. O sea, las colas de los años 80, gente que no quiere trabajar o que le da un poco lo mismo, gente improductiva en su trabajo, y bueno, claro que te va a no dar lo mismo el trabajo. Si trabajes lo que trabajes, uno no puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces empiezan a aparecer elementos de desintegración social, transacciones ilegales de productos básicos que son escasos y cuyo precio es bastante superior al precio oficial, hacer colas de horas en las tiendas, pagos de coimas a funcionarios del Estado para ser el primero en la lista para adquirir algún bien, alcoholismo extendido, y gente que como no sabe qué hacer con la plata que gana, lo empieza a usar de capital. Por ejemplo, bueno, en el video de la agricultura mencionaba en estas épocas la dacha como una manera de hacer agricultura privada. Bueno, es un poco lo que mencioné antes cuando hablé de inflación esto. Bueno, acá aparecen dos preguntas. La primera sobre esta falta de bienes de consumo y la segunda
de dónde salen estos aumentos salariales. Para contestar esta pregunta hay que ir sí o sí a eso que se llamó en la literatura stalinista la ley económica del socialismo. Esto es que el sector que produce los medios de producción debe crecer más deprisa que el sector que produce los medios de consumo, lo cual no sería equivocado, pero obvio se puede matizar un montón eso. Pero en la Unión Soviética se pasaron como 10 calles, ¿no? El sector que producía los medios de producción era la gran mayoría de la economía, y el sector que producía los bienes de consumo era de el 27, el 25 del total de la economía, ¿no? Más o menos por ahí andaba. Estoy simplificando un poco con esto de si el 25, el 27, cuánto era lo ideal que había que cómo cómo combinar estos dos sectores. No quiero entrar en esa discusión, pero creo que es evidente a dónde voy, y es que el desequilibrio era gigantesco. Y aunque hubo un giro en la década de los 60 para producir más bienes de consumo, la situación nunca cambió. Y de hecho ya en la década de los 80 se puso mucho peor. Básicamente sucedió que el capital que estaba en las empresas tiene un deterioro y se empieza a quedar obsoleto. Entonces lo que hubo que hacer es volver a poner el foco otra vez en el sector que produce los medios de producción para, bueno, cambiar el capital que se está deteriorando. Bueno, además, fijémonos, por ejemplo, en lo que yo mencionaba cuando hablé de ciclos económicos. Sucedía que el último año del plan había que completar el objetivo. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se prendían las máquinas de las empresas 24/7 a máxima potencia. Y bueno, yo que no soy un conocedor del tema, pero a mí lo que me parece es que no creo que a una máquina le haga muy bien estar prendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre a máxima potencia. Bueno, de esto también se deriva la tendencia a subdeclarar, lo comento al pasar, no es el objetivo, la tendencia a subdeclarar la capacidad de las máquinas por los directores de las empresas para que el Gosplan no se ponga exigente. Bueno, vayan a ver el video que hice sobre economía planificada, que espero que antes de que finalice el año, si Dios quiere, tenga una continuación. Y continuando con lo de la cuestión salarial, como señalaba Alec Nove, y bueno, según también lo que hablé con Astarita, dado este modelo de gestión burocrático, las empresas básicamente estoqueaban trabajadores, y esto concluía en un pleno empleo absoluto y una presión constante de los trabajadores por sus condiciones de trabajo, salarios. Bueno, una manera en que se daba esa presión era mediante el cambio de trabajo. Las empresas tenían que luchar, bueno, dado un pleno empleo absoluto, tenían que luchar por conseguir trabajadores, y para eso tenían que subir los salarios y de su efecto crear mejores condiciones de trabajo. Con los cambios efectuados en el 65, lo que se buscaba era interesar a los obreros en el aumento de la productividad del trabajo
vía primas de producción y premios. Pero esto siempre tropezaba con la escasez de medios de consumo y la resistencia de la propia clase obrera, que hacía que al poco tiempo los salarios se igualaran. Lo que conecta con esto, con la demanda de crédito. Para el pago de sueldos, las empresas tenían un flujo casi limitado. No, bueno, casi limitado es mucho, ¿no? Pero bastante flexible para pedir plata para el pago de salarios. Entonces lo que sucede es que se empieza a pagar todas estas primas y premios con plata prestada del banco. Plata que sale de la emisión monetaria. Y si sumamos a esto que los bienes de consumo no crecen a la par, ni tampoco a la par que los salarios, ¿no? Ni tampoco el oro en el Banco Central tampoco crece, sino que se tiene que vender para comprar al exterior. Entonces lo que pasa es que la economía poco a poco se empieza a desestabilizar. Y a todo esto hay que sumar el pozo sin fondo, que significa la financiación de emprendimientos productivos que hace el Banco de Construcciones, el, construcciones las cuales muchas veces quedan a medio hacer. En general, las construcciones, o sea, de fábricas, todos estos emprendimientos, se finalizaban en 7 años. Y esto, bueno, 7 años es un montón. Pensemos en lo que esto significa. O sea, se compra la maquinaria para una fábrica, se deja tirada en un galpón durante 7 años y una vez finaliza la construcción, se instala y se pone 7 años después. O sea, se pone una tecnología con 7 años de desfasaje. Y 7 años si somos buenos. Hubo algunos casos, ya creo que esto es más bien entrado en los 80, donde hubo proyectos que se finalizaron luego de 15 y 20 años que estuvieron en construcción. E incluso, bueno, creo que directamente hubo un caso donde habían finalizado uno de estos proyectos y directamente nunca lo abrieron, lo dejaron tirado. Toda la tecnología ya era totalmente obsoleta. Y no solamente por esto, ¿no? De la tecnología, estar 7 años construyendo algo, sino que se devengan salarios para los obreros y para los especialistas, ¿no? Gasto improductivo si lo hay. O sea, 7 años pagando salarios de algo que no se hace. Bueno, que esto tarde tanto supone que ese dinero nunca vuelve al banco. Y bueno, pareciera que el banco y subsidiariamente al Estado tampoco les interesaba que este dinero se devolviera. Y de hecho, yo creo que no les interesaba en lo absoluto. Bueno, pensemos en el sistema capitalista donde, bueno, esto que se dice en el derecho, ¿no? De que el patrimonio es la prenda común de todos los acreedores. O sea que el patrimonio garantiza el pago de las deudas. O bueno, también cuando se afecta preferencialmente un bien para su posterior ejecución, no sé, una hipoteca, cuando se deja algo prendado, bueno.
O sea, después que si no se paga, se ejecuta ese bien en una subasta, ¿no? En caso de no pago. Pero en la Unión Soviética no había manera de atacar el patrimonio, o sea, de exigir el pago de las deudas. Las empresas jamás quebraban ni era necesario que hicieran un ajuste para devolver el dinero. Y mucho menos esto de ir a pujar, ¿no? en una subasta para adquirir bienes de capital. La única sanción posible para una empresa era la destitución del director y bueno, tal vez que se tome unas vacaciones en Siberia, ¿no? La contradicción aquí es evidente. El banco está hecho para ganar dinero, pero las empresas y los ministerios no se ven seriamente afectados en caso de mora ni de impago. El dinero entonces no vuelve al banco y entonces el Estado emite para compensar. Ahora vamos al sistema de emisión exógena intrínseco del que hablé antes. Me faltó hacer algún punto acá, uno más. Vamos a ver cómo la emisión monetaria está intrínsecamente ligada al ciclo económico soviético. Esto es lo que pienso yo, no lo saqué de ningún lado. Díganme ustedes qué piensan de esto. Supongamos que empieza el nuevo plan quinquenal, los ministerios y las direcciones locales se pelean por el presupuesto e inflan todo lo que pueden sus necesidades de financiamiento, iniciando varios proyectos productivos. Mientras más proyectos productivos y más empresas bajo su ala tenga un ministerio, más poderoso es el ministro. E incluso, bueno, varios de esos proyectos son enteramente financiados desde el inicio por el Stroike Bank. Entonces tenemos que se contrata mano de obra para los proyectos. Esta mano de obra genera poder de compra adicional y presiona sobre los bienes de consumo. Y también tiende a agotar la mano de obra disponible. Esto presiona sobre las empresas y entonces las empresas aumentan los salarios. Muchas veces vía pedir créditos al Gosbank. Entonces hasta acá tenemos emisión monetaria exógena para estos proyectos y para el pago de salarios suplementarios. El tiempo pasa y, o sea, pasan unos años desde el inicio del plan quinquenal y no hay insumos para todos los proyectos ni dinero para todo. Entonces nos topamos con que no falta mucho para que finalice el plan quinquenal. El Estado entonces decide poner un freno a esta vorágine de descontrol y decide concentrar los fondos y los insumos en los proyectos más prometedores y además da vía libre para usar los fondos del Stroike Bank y del Gosbank para completar estos proyectos. Tenemos que la economía crece a base de crédito de dudosa devolución, créditos para salarios y para producción. Este sería más o menos el sistema simplificado. Hay que tener en cuenta algo, yo no lo mencioné, no es el objetivo de este video, pero el modelo soviético era en lo fundamental un modelo de crecimiento extensivo, el cual para esta época ya se estaba empezando a agotar. Bueno, por eso se llama esta época estancamiento, ¿no?
A medida que la posibilidad de obtener mano de obra, materias primas e insumos se agotaba, o que éstas disminuían en su eficacia, es obvio que van a aumentar los costos de hacer crecer la producción, y también va a aumentar la necesidad de encarar nuevos proyectos productivos, los cuales van a ser cada vez más caros. Y entonces, si los costos son más altos y cada vez hay más necesidad de iniciar nuevos proyectos, las necesidades de financiamiento van a crecer. Y si el presupuesto es insuficiente, dadas las necesidades de la producción, entonces hay que utilizar el crédito. Y yo creo que este es el motivo por el cual no vemos esta dinámica antes de la década de 1960. Acá hay un cambio en la dinámica económica, un agotamiento del modelo. También los salarios antes de esta época estaban mucho más controlados. Y en esta época también hubo mayor posibilidad de pedir crédito y algo más, aunque no estoy seguro. Yo creo que la centralización del sistema bancario que se da en esta época puede tener algo que ver con esta expansión del crédito. También la otra característica de esto que llamé sistema de emisión exógena intrínseco sería la emisión discontinua o prefijada. Por ejemplo, tenemos un plan de 5 años, tenemos mucha emisión el primer año para estos proyectos ministeriales, poca emisión los 2 años y medio siguientes para el pago de salarios y otras cosas, proveedores, no sé, y una moderada en el último año y medio para así completar el plan. Si la emisión fuese siempre constante, entonces esto hubiera deteriorado las variables macroeconómicas y esto hubiera estallado. O sea, no se puede estar inyectando guita a lo pavote durante años. Este fue un escenario de deterioro progresivo. Y voy a decir algo más que puede dar lugar a confusiones sobre estos proyectos productivos inacabados. Obviamente que no había impagos generalizados ni nada de eso, pero vemos en los 60 como la tendencia en la utilización del crédito va en aumento. Es imposible saber, no hay datos directos, si las empresas o ministerios estaban muy endeudados. Pero lo que sí es verificable es la disparada en la cantidad de operaciones del Stroke Bank y los cambios en su balance. Es más, si no me equivoco, en el manual, o sea, el manual de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, o no sé, creo, pero estoy seguro que era un texto oficial soviético, el aumento en la cantidad de préstamos que hacía este banco y de los ingresos que obtenía de estos préstamos era considerado algo positivo. Y bueno, también como mencionaba acá en el balance de ingresos y gastos, con esto que se tuvo que sacar esto de que las empresas podían pedir muy fácilmente crédito. Entonces, en síntesis, no crece la cantidad de oro en el Gosbank y crece la base monetaria, introduciendo dinero a la economía de manera totalmente exógena. Lo cual conecta con lo siguiente, el oro.
vemos la tendencia, al inicio del video lo mostraba, a disminuir la cantidad de oro que estaba disponible en el GOSBank, debido a la necesidad de hacer pagos al exterior cada vez mayores para comprar alimentos y tecnología. Es una economía que, en su falta de integración con el mundo, tiende a ser cada vez más dependiente del petróleo y del gas, y bueno, otras materias primas en general, para así conseguir las divisas que necesita, mantener estable el tipo de cambio y bueno, y también como una fuente de ingresos para el Estado soviético. Bueno, en los 70 se empiezan a pedir estos créditos y cada vez va a ser mayor la presión sobre la balanza de pagos. Además, se compensa, ¿no?, vendiendo el oro, que en esa época estaba a buen precio por la salida de Estados Unidos del patrón oro. Entonces tenemos que aumenta la masa monetaria, caen los activos en el Banco Central, y también en esta época aparece un nuevo fenómeno, el déficit fiscal, que hasta entonces era algo que no existía. Acá se conjugan varios factores. Uno de ellos es la escalada en el enfrentamiento con los Estados Unidos. Tenemos que en el 73 bueno, estaba el conflicto en Vietnam, en el 79 Afganistán, y además con Reagan de presidente el gasto militar estadounidense va a ascender a máximos históricos. Incluso bueno, se llega a hablar de instalar láseres en el espacio. El gasto militar soviético también se dispara en esta época. Hay proyectos de todo tipo, algunos más caros. Tenemos láseres y misiles antisatélite, y bueno, también algunos más baratos. Todo esto se da en un contexto de una política exterior bastante agresiva de Estados Unidos, para impedir la venta de gas soviético a Europa y para mantener bajos los precios del gas, y además bloquear la transferencia de tecnología a la Unión Soviética, entre otras cosas. Y por otro lado, y bueno, esto es el motivo del título, tenemos el estancamiento, o también denominado estancamiento brezhneviano, donde esto se caracteriza por la desaceleración de la economía, y principalmente dentro de los sectores de la economía la desaceleración de la producción agrícola, que en vez de generar divisas las consume. Bueno, no quiero entrar en todos los motivos del estancamiento, hay bastante extenso el tema, pero algunos de estos motivos ya los mencioné en el video, como la dificultad creciente en la fijación de precios por la inflación. Bueno, también algunos motivos los mencioné en el video de la agricultura que hice, y no sé si en el de planificación. Pero bueno, sobre esto hay que tener en cuenta acá que una de las fuentes principales de ingresos del Estado es el impuesto al volumen de negocios, que en la práctica es una especie de símil del IVA, aunque obviamente funcionaba distinto. Pero entonces tenemos que ya que el país, la economía del país crece menos, entonces se pagan menos impuestos. Y bueno, ya que estoy sobre el petróleo como mecanismo de compensación, la Unión Soviética pagó el precio de entrar a la competencia capitalista. Básicamente expandieron su producción todo lo que pudieron,
que bueno, con una economía planificada, centralizada, esto era bastante fácil, ¿no? Pero entre que entraron otros nuevos actores a escena, colaboraron para la década de 1980 crear un exceso de petróleo a nivel mundial, que bueno, se combina también con un descenso en el consumo de los países industrializados del petróleo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente filmina. Perestroika y la falta de teoría económica. Bueno, aclaro algo, no es la idea de esto hacer algo súper detallado de la perestroika y de este periodo. Seguramente haré un video profundizando sobre esto algún día, si no esto me va a quedar súper extenso y tampoco es entrar en un tema que no es el del video. Bueno, en 1985, en este año, empieza el descontrol. Yo voy a coincidir con aquellos que señalan que si bien hasta 1985 habían aparecido muchos problemas en la estructura económica soviética, todavía esta estaba muy lejos del colapso de 1991 o de la apariencia de disolución que alguna gente quiere vender. Sobre el año 1985, como muchos ya sabrán, la perestroika empieza en el 87, pero mucha gente se olvida que antes de la perestroika vino la aceleración, un programa de subsidios masivos a la industria pesada financiado con emisión monetaria. Además, pensemos lo siguiente, aumenta el presupuesto, aumenta debido a la emisión monetaria, los ministerios industriales se pelean por el dinero y presentan varios proyectos productivos de dudosa eficacia. La plata de este subsidio se acaba y hay proyectos ya empezados, pero la plata no alcanza. Entonces hay que pedir un crédito al banco de construcciones. El banco necesita financiamiento y entonces hay que emitir otra vez. Además de esto, pensemos que justamente lo que se necesitaba era mayor acceso a alimentos y a bienes de consumo. Y no solamente eso, sino que para la aceleración se aumentaron las compras de tecnología a Occidente para la industria y bajó la compra de productos básicos. Y ya a finales de el año 85 los ingresos del petróleo volvieron a caer. Entonces, además de esta emisión monetaria masiva, la cantidad de bienes disponibles para la población disminuía. Ahora veamos la siguiente tabla. Fijémonos en el año 1985. Acá nos encontramos con un déficit del 1,8 del PBI. Bueno, técnicamente esto no es PBI, es Producto Material Neto, que es una medida específica que es la que utilizaban en el bloque del este, pero es casi equivalente a PBI, así que para esto da lo mismo. Este 1,8 pasa a casi 6 para 1986, que es muchísimo para un país, 6 puntos de déficit. Y bueno, también acá en la deuda encontramos que esto se compensa contrayendo deuda, que pasa del 17,1 del PBI al 22,4. Capaz, luego de decir esto, alguno me pone en los comentarios
si lo que deberían haber hecho acá es un ajuste. Eh, a eso yo le diría que sí, y que había 15 puntos del PBI en gastos de defensa. Tal vez era una mejor idea poner esa plata en otro lado. Igual es bastante llamativa esta política económica en el sentido de que es una especie de desconocimiento total en teoría monetaria, una gigante falta de coherencia, o también, si esto se explica, eh, por una excesiva confianza en que, dado que el Estado controla todos los precios, y en una especie de teoría cuantitativa sui generis, entonces no habría problema con esto. La producción de bienes luego va a compensar esta emisión monetaria y todos serán muy felices. Bueno, eh, esto la historia demostró que no es así. Y bueno, también acá tenemos como el año 87 el déficit va creciendo, 88 sigue creciendo, 89 baja, bueno. Y bueno, acá tenemos como evidencia de la emisión monetaria de esta época. Bueno, estos serían los depósitos de la gente en la caja de ahorro, en el banco. Bueno, acá dice depósitos de la familia. Bueno, que pasa de 156 mil millones en el año 80 a más que duplicarse en el año 89. Como no podía ser de otra manera, nada de esto salió bien y vino la perestroika, o sea, un giro directo hacia el capitalismo. Si bien la perestroika inicia en el 87, ya en el 86, por ejemplo, encontramos una ley para crear el trabajo por cuenta propia en gran cantidad de actividades. Pero ya propiamente en el 87 aparece lo que sería el inicio de la perestroika, con la ley de empresas del Estado, con la cual se pretendía aumentar la autonomía de las empresas y disminuir la cantidad que el Estado se llevaba de las ganancias, que iban a pasar a ser administradas por las empresas. Y además dejar que las empresas deficitarias quiebren. Ahora pensemos que una economía planificada, al menos lo que podríamos denominar de tipo soviético o símiles, está pensada para funcionar como un todo entrelazado. O sea que si una empresa desaparece, la otra se queda sin un proveedor. Esto lo que hizo es generar caos y desfinanciar al Estado. Además de que, bueno, también en esta época, cosas que acompañaron a la perestroika, por ejemplo, encontramos una especie de ley seca, que no era propiamente una ley seca como la de Estados Unidos, sino que era una campaña anti-alcohol, que básicamente lo que hizo es poner plata para la concientización y aumentar los precios del alcohol y prohibir la venta de alcohol, no sé, al lado de las fábricas, en los hospitales, a X distancia de las escuelas, pero fue bastante agresiva. Y bueno, el alcohol tenía, o sea, el impuesto al alcohol tenía algún peso en las finanzas del Estado. Es muy difícil sacar la cuenta, ¿no? Pero capaz que serían entre 20 mil millones
y 5.000 millones de dólares de 1986. Hay que tener en cuenta que el alcoholismo se había disparado desde la década de 1960. De hecho, incluso había para 1986 5 millones de ciudadanos soviéticos que tenían problemas con el alcohol. Así que esto es bastante posible. También en esta época aparece la ley de cooperativas, que admitió la creación de estas fuera del agro, en gran cantidad de sectores. En la práctica con esto finalizó con que toda la gente que había hecho plata en negro de actividades ilícitas pudieron blanquear ese dinero con este sistema. En principio a las cooperativas se les ponen impuestos muy altos, pero para no desincentivar estas actividades luego los bajan. Y bueno, ya en el 88 sale la ley de empresas conjuntas, con la cual se atraían capitales extranjeros. O sea, una empresa extranjera se tenía que asociar con una soviética, una empresa soviética. Y además, bueno, aparece la especialización del sistema bancario, la descentralización y la aparición de la banca cooperativa. Bueno, y antes de entrar con el tema del tipo de cambio, mencionar el fin del monopolio que se da en esta época del Ministerio de Comercio Exterior sobre este sector. Ahora cada ministerio, que eran un montón de ministerios que había en la Unión Soviética, se manejaba por su cuenta, y incluso las empresas hacían lo mismo. O sea que antes, si querían traer algo del exterior, tenían que pasar por este ministerio, y ahora todos los ministerios que bueno, tienen muchas empresas, cada ministerio tenía muchas empresas bajo su control, podía adquirir esos bienes del exterior ellos mismos y las empresas. Esto, como no pudo ser de otra manera, generó una mayor demanda de divisas en una economía que hasta ese momento andaba con lo justo, y que anteriormente había paliado esta escasez con la administración de las divisas, priorizando los que los dirigentes pensaban que eran sectores clave. Fijémonos que el tipo de cambio, la última vez que se modificó fue en 1961. Pero algo que pasa en el capitalismo contemporáneo es que muchos países prefieren la inflación como mecanismo de ajuste para ganar competitividad, a diferencia de el patrón oro de 1920. Entonces lo que tenemos desde 1961 son 24 años de devaluaciones continuas, y ya en los 80 no solamente tenemos eso, sino que tenemos la aparición de eso que se llamó neoliberalismo, que inicia en los países avanzados, y de un país de Sudamérica, Chile, Argentina, que básicamente mejoran la productividad del trabajo explotando más a los obreros y las ganancias de las empresas. O sea que nos encontramos con que todo lo que hace Occidente se abarata, y todo lo que produce la Unión Soviética se hace más caro. Y si encima de eso le sumamos los problemas al interior de la economía soviética, es obvio que una paridad 1 a 1 contra el dólar, que ni siquiera era contra el dólar, era contra la libra, que valía más que el dólar, esto era imposible de sostener.
una economía con la mitad de productividad que Occidente no puede valorar su moneda al mismo valor que el dólar o la libra o alguna otra moneda. Esto obviamente era una fantasía alimentada a base de materias primas. Tengamos en cuenta, bueno, explicaba al inicio del video sobre tipo de cambio. Y finalmente nos topamos con el endeudamiento compulsivo como un mecanismo para paliar los desequilibrios en la balanza de pagos y también el déficit fiscal. Cuando cayeron los precios del petróleo en el 81 y luego en 1985, que la caída fue muy abrupta. Por ejemplo, acá tenemos precios del petróleo ajustados por inflación, y tenemos que en 1985 el precio del petróleo era de $80 un poco más, y cae abruptamente a menos de $25. Esto lo que hace es presionar sobre las finanzas del Estado y sobre la balanza de pagos, y hace que la deuda con los bancos extranjeros se haga cada vez mayor. Ahora acá alguien me podría decir que todavía la deuda sobre PBI era muy baja. Pero yo le contestaría esto, que esto no interesa mucho, o sea, la deuda sobre PBI, a la hora de tener que pagar las deudas. Lo que interesa es la capacidad de pago, de pagar cada cuota. Bueno, todo esto se sobrelleva en principio en el 85-86, algo del 87, se sobrelleva administrando las compras al exterior de tal manera de comprar lo mínimo y necesario. Y esto impacta de lleno en la calidad de vida de la población. Hasta que, bueno, aparece la liberalización que mencioné antes, donde cada ministerio y empresa podía empezar a contratar directamente con proveedores extranjeros. Lo cual en este contexto de escasez de divisas es un problema bastante grande. Ahora yo pienso de esto, que si la Unión Soviética hubiera tenido una moneda cuyo valor tenga algo que ver con la productividad industrial, con la cantidad de oro que tenía este país, que bueno, lo vimos al gráfico, no sé si eran 5.000 toneladas, una cantidad bastante grande para esa época, y aún ahora sería una cantidad bastante grande. Hubieran podido tener una economía mucho más sólida, menos dependiente del petróleo y de las materias primas, pero no se pudo con estos delirios de grandeza de los dirigentes soviéticos, de estos creyentes del socialismo en un solo país, que vamos a demostrar que en la Unión Soviética podemos construir el socialismo en un solo país y vamos a superar a los Estados Unidos, y tenemos que siempre demostrar que tenemos la mejor tecnología militar, tenemos que nuestra moneda vale lo mismo que el dólar en igualdad de condiciones. Bueno, nada, ustedes sacarán sus propias conclusiones.